Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio.co, tengan ustedes un buen día. Los saluda Pedro Vargas, editor. Estamos en estos momentos para presentarles Economicast con las noticias más importantes de Colombia y el mundo en economía y negocios. Y llega a la mesa de redacción Sebastián Londoño, quien nos va a hablar de un dato que va a salir, o de un informe que va a salir mejor esta semana, que es el marco de gasto de mediano plazo por el Minhacienda. ¿En qué consiste esto, Sebastián? Bueno, un saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Básicamente el marco de gasto de mediano plazo es un informe que hace el Ministerio de Hacienda todos los años y que dice cómo se debería priorizar el gasto público en la próxima vigencia, es decir, en el próximo año, y de ahí a mediano plazo. Es decir, es muy similar al marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal, recordemos, tiene que ver más como con los presupuestos macroeconómicos, cómo cree el gobierno que va a estar la economía global y nacional. Y el caso del marco de gasto tiene que ver cómo el presupuesto del próximo año, es decir, del 2019, se tendría que gastar correctamente, es decir, cuánto a subsidios, cuánto a gasto social, cuánto a inversión, etcétera, etcétera. ¿Ese ya está acordado con el nuevo gobierno? ¿Ya han hablado algo o es de este gobierno saliente? No, es totalmente de este gobierno saliente, igual que el marco fiscal de mediano plazo. Igualmente en las reuniones de empalme les han ido entregando los documentos al gobierno entrante, debido a que estos son estudios bastante técnicos en los que consiste llevar a hacer todo un año unos supuestos y unas proyecciones de cómo va a estar la economía, cómo va a funcionar y en qué se debería gastar todo pensando en mantener la regla fiscal y en mantener el déficit fiscal también sostenido. Sebastián, muchas gracias por esta ilustración para los lectores de Portafolio.co. Y también nos acompaña Alfonso López, quien nos tiene una noticia sobre minería y responsabilidad social. Alfonso, ¿cuál es el documento que va a sacar o que va a expedir esta semana la Agencia Nacional Minera y en qué consiste? Es una resolución en donde están los nuevos términos de referencia para el tema de programas sociales e inversión también en programas ambientales. ¿Qué es lo que hace esta resolución? Viene dentro del marco o dentro de la política que ha expedido en los últimos 4 años el Ministerio de Minas y Energía, y es con respecto a la minería bien hecha. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las empresas mineras que adquieran un título para producción de alguno de los minerales en el subsuelo colombiano tienen que acogerse a estos requisitos. Si no se acogen a estos requisitos, fuera de que van a tener una multa, pueden hasta perder ese título para operar esa producción. O sea, ¿es obligatorio invertir en responsabilidad social? Es obligatorio invertir en inversión social. Se tiene en cuenta que van a hacer mucha más inversión en esos programas, porque se ha llegado a la conclusión de que hay muchas mineras en donde solamente reducen sus presupuestos año a año. Con esta resolución lo que se busca es mantener el presupuesto igual todos los años. Ok, Alfonso, muchas gracias, muy amable por su explicación para los lectores de Portafolio. Y en este momento nos acompaña Adriana Leal, quien nos va a hablar de la cifra de informalidad que saldrá esta semana. ¿Qué se espera, Adriana, esta cifra del DANE? Bueno, lo que hay que ver es que en el trimestre de febrero-abril el porcentaje de informalidad fue del 48,6%, pero en el mismo periodo, o sea, de marzo a mayo, que es lo que vamos a ver esta semana, de 2017, que son las cifras que debemos comparar, fue del 46,7%. Entonces, pues en ese sentido, digamos que no habría que ver las cifras del primer trimestre, porque sabemos que el desempleo y todo lo que tiene que ver con informalidad son cosas que son estacionales. Uh-huh. Pero digamos que uno puede hacer una relación entre todas las cifras. Digamos que en este informe, el más reciente del desempleo, la tasa fue del 9,7%, que había subido respecto al año pasado y respecto a los meses anteriores. Entonces, digamos que lo que uno puede llegar a pensar es que de la cantidad de personas ocupadas que hay en el país, la mitad lo hacen en la informalidad, o bueno, prácticamente la mitad. Y respecto al 2017, digamos que el comportamiento era similar. Así que no hay algunas condiciones específicas que indiquen que esto podría cambiar de una manera sustancial, sino que sería algo similar. Se mantenga por el mismo nivel como en los últimos años siempre. Sí. El desempleo siempre en el 9%, de pronto en el 10%, y la informalidad siempre en el 45%, en el 50%. ¿no? Que es lo que debe llamarnos más la atención, y es como qué es lo que estamos considerando como personas que trabajan, bajo qué condiciones. Exacto.
Adriana, esta semana también sale hotelería. Ujú. ¿Qué se espera para la hotelería, especialmente cuando el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos que están moviendo la economía del país? Bueno, de hecho lo repetimos, pero es que es un muy buen dato y es que el turismo es el segundo productor de divisas del país, entonces como que se le está apostando mucho a este sector de la economía y de hecho se espera que con el nuevo gobierno se siga haciendo de la misma forma, sobre todo porque después del proceso de paz pues como que ha aumentado un montón la ocupación hotelera y hay como unas cifras muy positivas. Ahora específicamente con lo que nos dice el DANE, en mayo del 2017 la ocupación hotelera fue del 55,6%, así que podríamos esperar que fuera algo similar, por lo mismo, porque se trata de temporadas, pero de hecho podría llegar a mejorar teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el país, porque ahora nos están viendo con ojos más positivos en el exterior. Y eso depende de que el próximo gobierno continúe con el proceso de paz, la implementación tal cual como está. Sí, señor. Adriana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y esta semana va a haber una feria de franquicias en Bogotá, martes y miércoles. Y de ella nos va a hablar Constanza Gómez. Constanza, ¿cómo me le va? Bien, Pedro, gracias. Sí, cerca de 100 marcas de 13 países estarán presentes en la versión número 12 de esta feria FANIF, que reúne las marcas interesadas en crecer mediante la modalidad de franquicias, un esquema que se ha desarrollado muy bien en Colombia. Sí, ha tenido mucho éxito, ¿no? Y la gente le apuesta mucho. Así es, las estadísticas dicen que hay más de 500 redes de franquicias en el país, de ellas el 58% es de origen nacional y el 42% es extranjera. Colombia además se posiciona como el cuarto mercado de franquicias en Latinoamérica, según Luis Felipe Jaramillo Lema, que es el presidente de la feria y del gremio de las franquicias en Colombia. Ya. ¿En dónde va a ser, Constanza? En Corferias, en Bogotá. Ok. Constanza, y esta semana también sale la encuesta manufacturera. Cuéntenos qué se puede esperar de esta cifra. Pues como siempre las cifras no las podemos predecir, pero en abril recuerde que los datos fueron optimistas, la industria creció 10,5%. Y ya el gobierno habla de que se demuestra una recuperación de la economía colombiana y que esta recuperación es sólida y que es muy importante pues porque la industria es lo que al fin y al cabo mueve la actividad productiva del país. Igualmente se conocerán los datos respecto a la actividad del comercio al por menor, que en abril también tuvo un incremento de 6,3%. No se esperan mayores sorpresas, parece que ambos sectores, industria y comercio, van a seguir en mejoría, a tono con las cifras macroeconómicas de estos meses. Y un poco con el optimismo de la elección del nuevo presidente, ¿no? Sí, las empresas que en estas semanas hemos consultado muestran optimismo. Dicen que han notado reacción en las ventas, en la prestación de bienes y servicios los clientes se notan más activos. Parece que los planes que habían aplazado en el primer semestre ya para el segundo se están reactivando. Bueno, Constanza, muchas gracias. Y ahora llega a la mesa de redacción de Económicas Javier Acosta, el redactor de portafolio.co. Javier, el dólar, de lo que siempre usted nos habla y de lo que conoce más. ¿Cómo sería el comportamiento de esta semana? ¿Cómo fue el comportamiento de la semana pasada, que bajó por debajo de los 2.900 pesos otra vez? Sí, Pedro, pues la semana pasada, la semana que terminó, vimos unos movimientos bajistas muy extendidos. Finalmente, el viernes el dólar cerró en con pérdidas superiores a los 62 pesos. ¿Durante la semana? Durante toda la semana. Sí, el viernes perdió 17 pesos y esa fue como la constante diaria, el promedio de pérdidas en los 4 días que se cotizó la moneda, pues teniendo en cuenta que el lunes anterior había sido festivo. Este movimiento bajista tiene que ver mucho con el temor que hay en los mercados por los anuncios que hace Donald Trump sobre la guerra comercial, sí, llamémosla así, y sobre el tema de los temores que hay con la competitividad en las exportaciones americanas, recordando el caso de Harley Davidson también. Entonces hay muchos temores en los mercados que han acelerado, digamos, un poco el precio
del petróleo, y eso tiene unas consecuencias en el precio del dólar. Para esta semana que comienza, se estima que el dólar podría tener una recuperación y podría acercarse a los 2.900 pesos nuevamente, ese nivel psicológico en el que bajó la semana pasada. Sí, Javier, y efectivamente lo que usted hablaba de esa guerra comercial que Donald Trump ha desatado en el mundo, y que comenzó desde el viernes pasado, efectivamente, con los aranceles a China. China le respondió, Rusia también, y se espera que entre la Unión Europea y Canadá, ¿no? Entonces, ya ante la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos ha sido denunciado por estos países, más México. Entonces, finalmente, hay incertidumbre a nivel mundial, aunque las bolsas y el precio del petróleo no se han afectado mucho, pero hay incertidumbre entre los analistas por lo que podría pasar, y en una guerra comercial larga y de incalculables consecuencias, ¿no? Porque no se sabe, finalmente afecta a estos países directamente, pero también afecta a los países donde hay cadenas de valor para todos estos países productores de productos y servicios. Bueno, amables lectores de Portafolio, hasta aquí Económicas esta semana. Los esperamos la semana entrante. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.